Bueno, primero arrancar diciendo que esto se hizo posible por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Córdoba, la Secretaría de Gobierno de la provincia y, y el Fondo Nacional de las Artes. Todo esto salió porque a principio de la pandemia, ocurrido 1 o 2 meses de la pandemia, el Fondo Nacional de las Artes le dio un apoyo a personas con proyectos como el mío y bueno, esto es una forma de a través de un Estado presente poder devolver ese, ese favor, si se quiere, del Fondo Nacional de las Artes y por supuesto de los contribuyentes, que es de donde sale el dinero. En este taller, charla, me gustaría que sea bastante ida y vuelta la cosa. Vamos a hablar de cómo armar un sello, por qué armar un sello, qué nos lleva a armar un sello, y las distintas formas de llevarlo adelante sin caer en los vicios normales de la industria, si se quiere. Se sigue escuchando bien, ¿no? Todo bárbaro. Sí, sí. Perfecto, Pedrito. Perfecto. Bueno. Bueno, arrancamos. Para un segundo que ahí hay un par que se están entrando. Dale. Espera. Y ahí hay uno que se le salió también. Había muchos inscriptos, por eso. Bueno, espera un toque. Vos avísame, enano. La charla va a estar moderada por Cristóbal Paz. Así que él me va a estar ayudando. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos. Ahora sí. Mira, me gustaría preguntarles a todos por qué están acá, pero somos un montón y no va a dar el tiempo, me parece. Pero básicamente la pregunta, me imagino que se han hecho en su momento cuando decidieron armarse un sello o empezar el trayecto de armarse un sello, es por qué. Yo entiendo que hay varios por qué, siempre es o porque formamos parte de un colectivo musical y queremos tener una identidad propia, porque no encontramos lugar para nuestra música, y porque por ahí preferimos formar un circuito propio en lugar de integrar otros circuitos, otras escenas, otras movidas. Yo creo que es un camino muy sano abrirse un sello siempre y cuando se tenga claro el porqué. Por eso está bueno trasladar en palabras todas estas sensaciones que tenemos, armar un manifiesto, volver a releerlo, volver a reescribirlo. Está bueno tener un manifiesto para el sello, está bueno fijarse metas, está bueno siempre posarse, como le dije recién, en el lenguaje para reentender lo que queremos transmitir para nosotros mismos y para que el resto lo pueda estar al tanto de eso. Está buenísimo generar estructuras regionales mediante sellos, mediante fiestas, mediante eventos, mediante muestras. Creo que los sellos discográficos independientes son una pata fundamental de la generación de movimientos. Me parece que es vital que se genere desde la autogestión, desde una intención auténtica y honesta. Me parece que la autogestión es la forma en la que se va a desarrollar esta industria en el futuro. Hay muchas plataformas que ofrecen la facilidad para hacerlo y la instantaneidad, que es importante, uno tener un proyecto y poder verlo plasmado medio rápido y no tener los delays que se tenían antes. Está buenísimo generar redes con los artistas que van a formar parte del sello, con otros sellos también, generar redes con los diseñadores gráficos que van a intervenir,
con los ingenieros de mastering. Digamos que es muy importante entender que cuantas más personas se suman a nuestro proyecto, más alcance natural, digamos, más alcance orgánico va a tener. No hablo de usar a las personas para eso, sino retroalimentarse desde ese lado, desde nada, por ahí la persona que nos masteriza la música, a su vez masteriza la música de otro sello y me dice, che, miren, escuchen esto, y vas generando links, y vas generando, amplias un poco tu red. Y lo valioso de esto me parece que es que esa ampliación de la red, si se quiere, sea de manera orgánica. O sea, tenemos que solamente por charlar y por estar en contacto nos hemos nos hemos linkeado con un montón de gente y eso hace que nos podamos expandir. Expandirse es necesario, obviamente, tener escuchas es necesario, tener ventas, que es lo que vamos a hablar también, es muy necesario. Pero yo creo que está bueno cuando esto se genera de forma orgánica. Me parece que es más sustentable en el tiempo. Yo lo he vivido con algunos de mis sellos, que si bien su crecimiento fue lento y muy paulatino, siento que tienen algo que por ahí otros sellos que utilizan técnicas de publicidad y marketing más tradicionales no tienen, que es como una base sólida, donde de repente hay muchos discos, hay muchos diseñadores involucrados y se torna como un poco más serio, creo yo, es mi forma de verlo, a de repente tener, no sé, sacar un disco y que le parezca en el inicio de Instagram 40 veces por día a todo el mundo. Me parece que por ahí fomentar un poco la serendipia, el hecho de que la gente llegue a vos por esta red que tratamos de trazar, me parece que tiene como un sustento más sólido que las formas tradicionales de hacer publicidad. Hay muchas formas, no solamente a través de linkearse con gente, uno se puede hacer notar, pero creo que bueno, hay muchas plataformas más grandes que nosotros, digamos, que tienen mucho más alcance, que bueno, que por ahí están ávidas de contenido y se nos van a acercar. Y ahí es cuando, bueno, se empieza a ampliar un poco todo más, pero me parece que lo que hay que rescatar de esta parte es tratar de generar un crecimiento orgánico. Por ahí puede llevar más tiempo, pero me parece que es más sustentable en el tiempo y es más, digamos, filosóficamente más honesto, más, por lo menos así lo veo yo. Hay varias formas de difusión alternativa, no solamente el posteo en Facebook, el posteo en Instagram, pagar publicidad o lo que sea. Hay muchísimas formas de difundir nuestro trabajo de otras maneras. Por ejemplo, uno se puede encontrar canales de YouTube con los que sienta que suben música que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, a hablar con esos canales de YouTube y brindarles contenido, cambiar la difusión. Yo lo he hecho bastante eso con uno de mis sellos y la verdad que ha tenido una respuesta increíble. De repente, el día que este youtuber sube la música nuestra, tenemos 10 ventas en Bandcamp, por ejemplo. Entonces, eso me parece importante y es algo que, en definitiva, sin haber plata en el medio, le genera contenido al canal y nos genera difusión a nosotros y nada, nos sirve todo, está buenísimo. También, qué sé yo, hay varias formas, algunas medias más pícaras, si se quiere, como subir un disco como si tuviese una edición física en Discogs y en realidad no la tiene, pero la gente como no está, lo busca mucho, y bueno, hay muchas formas. Acá justo me pregunta Mapola qué canales de YouTube hacen Premiere. No sé si Premiere, digo, hay varios canales de YouTube que suben contenido
Por ejemplo, UFO Beats es uno, hay un montón. Eso me parece que tiene que ver también con la música que tengamos en el sello. Pero más que Premiere hacen... No, puede ser Premiere, está bien dicho igual. De repente a este UFO Beats nosotros les pasamos los discos, ni siquiera antes de que salgan, una vez que estaban subidos los discos, y él los subía a su canal, que es un canal que tiene muchos suscriptores. Entonces de repente un tema que vos lo tenías subido en Bandcamp, una vez que lo suben ahí se disparan los plays porque hay más alcance, digamos, que el que uno puede tener que recién está empezando o que no tiene muchos seguidores, en definitiva. No sé si se entendió, más o menos. Escribirle a los canales de YouTube. De repente, nosotros a este UFO Beat, por ejemplo, le escribimos y le dijimos, che, mira, tenemos este proyecto, por ahí te interesa tener el material. Y lo único que nos piden es que sea exclusivo de Bandcamp. Recapitulando un poco y volviendo al principio, porque por ahí hay gente que no está tan... no tenés ahí todos estos temas. Bandcamp es una plataforma para subir tu música. Lo puedes hacer como artista solo, lo puedes hacer como sello. Y lo bueno es que no hay una distribuidora en el medio, digamos, la música está Bandcamp, sos vos, Bandcamp y la gente. Entonces te avisa cada vez que hay una compra, te avisa cuántos play tenés, instantáneamente, digamos, cuántos seguidores tenés. Bandcamp ha ganado muchísima fuerza en los últimos 5 años, y bueno, ahora con la pandemia más todavía. A mí me parece una forma muy buena de empezar por esto de la inmediatez que tiene, la forma rápida en la que uno puede haber plasmado y subido su contenido en internet. Tiene respuesta rápida, tiene una red que linkea por tags o por afinidad, entonces por ahí la gente que liguea, la gente que busca música en Bandcamp, probablemente sin que vos hagas mucho va a llegar a la música. Eso está muy bueno, a diferencia por ahí de las distribuidoras digitales, que por ahí si bien son necesarias para tener el contenido en plataformas de uso común como Spotify, Deezer, iTunes y plataformas de compra de música como Beatport, Juno Download, Traxsource y demás. La diferencia radica en que los análisis son más confusos, llegan cada menos tiempo, la plata, nunca terminas de saber bien de dónde viene la plata que te depositan, es menos. Pero bueno, por ahí es necesario, depende del proyecto que estemos gestando, es necesario tener presencia en esas plataformas, sobre todo las de escucha más que las de venta, pero a veces, bueno, es necesario y hay que hacerlo. En mi caso yo lo hago con varios de mis sellos, porque mucha gente llega al sello por Spotify, por ejemplo, y después se remite al Bandcamp para ver más en profundidad. Pero si vos querés escuchar la música en los auriculares caminando por la calle, es más común que te busquen en Spotify que en Bandcamp, digamos. Otra cosa que tienen en cuenta, bueno, esta gente que hace los Premiere o los Uploads, es que ellos buscan una exclusividad de que sea música en Bandcamp y que no esté en las otras distribuidoras. La mayoría, no todos, pero la mayoría como que busca eso, como para mantenerlo, viste, que no sea algo tan... como que sea algo más, viste, underground, si se quiere, más difícil de conseguir. La verdad también es que si hay mucho, mira acá Santiago justo pregunta por qué subiría Beatport, por ejemplo, y la verdad es que la sola presencia de Beatport por ahí sirve, pero lo que se está dando mucho es que la gente que compra música busca primero si estás en Bandcamp.
lo he hablado con varias personas y se está dando esa tendencia en caer mucho las ventas de estas plataformas porque la gente, nada, es algo lógico, si de repente vemos un tema de tal, por ahí en vez de comprarlo en Bitcoin, me fijo si está en Bandcamp porque sé que la plata le va a ir a él directamente. Sé que hay mucha gente que lo hace también así. Pero sí, compitiéndole, me parece que son cosas distintas. No veo que le quede mucho. Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Igualmente vas a tener ventas en Bitport y si estamos hablando de tratar de hacer un poco de plata de todo esto, hay que estar en todos lados. ¿Viste? Por más que sean $10 al mes, te van a servir. En definitiva, en algún momento va a sumar. Pero bueno, Bandcamp deja mucho más margen, si bien hay un fee de ellos y después cuando le pasan la plata a PayPal también hay un fee, no tiene nada que ver contra los 0,05 centavos que te da Bit por tema. Me parece que suma más por el tema de la presencia, de estar ahí, que la gente después te pueda buscar en Bandcamp. Bueno, Bandcamp, como les estaba contando antes, me estoy dando por ahí un poco. Ustedes pregunten tranquilos si quieren prender el micrófono también a algo, no pasa nada. Bandcamp es muy fácil, te logueas como cualquier otra plataforma y pones una dirección de PayPal para recibir el dinero. PayPal también es bastante fácil de abrir una cuenta, yo no sé cómo será ahora, pero me imagino que debe ser como hace 10 años que me la abrí. Y recibes los pagos ahí, en el PayPal. Después les voy a explicar más al final algunos truquitos que tengo yo para sacar la plata de PayPal para los que están en Argentina. Y con respecto a las distribuidoras es eso. Otra cosa que está bueno saber, no sé, es un detalle de color, es que en las plataformas digitales la música que subamos, cuando la gente las baja en máxima calidad, se van a bajar como tope en 16 bits y en Bandcamp nos permite subirlos en 24 bits. Son diferencias muy poco oíbles si se quiere, pero existe eso, como dato de color. Otra cosa que está bueno que hagamos siempre, una vez que tengamos nuestros proyectos desarrollados y ahí gestándose, es aplicar para concursos. Concursos que da el INAMU, concursos que da el Fondo Nacional de Artes, los que están en el exterior seguramente el Estado tenga su plata destinada a cultura y ahí hay concursos y hay becas y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Les digo que apliquen porque realmente está bueno, por ahí te dan bola y son cosas que ayudan bastante al crecimiento del sello. Sí, totalmente. Después también estar inscrito en SADIC y en ADICAPIF, nuevo panel en Argentina. Son cosas que suman y por ahí cuando uno quiere, si querés de repente hacer cosas, ponerle a hacer tiradas de CD a nivel profesional, vas a necesitar eso. A su vez que también te puede llegar a generar un ingreso. Se le quiere cada 4 meses y son cosas que ayudan. Todas estas cosas, bueno, yo a raíz de la pandemia, cuando dejé de tocar, para los que no me conocen, yo soy jockey, hago música también y tengo un par de sellos discográficos independientes. Al principio de la pandemia, cuando me quedé sin fechas, empecé como a activar todo esto que lo tenía medio ahí dando vueltas y metiéndole pilas a los sellos, metiéndole pilas a las cuestiones de las becas y los concursos, volviendo a subir más cosas a SADAIC, de repente vi que, bueno, nada, tenía un ingreso que me hizo surfear toda esta situación tan difícil. Es importante el tema de generar las regalías con YouTube, con Spotify, por los plays. Eso por ahí nos va a dejar más margen que Beatport.
o que Traxsource o Junolot. Eso nos va a generar un poquito más de rédito, si se quiere. Después está el tema de los tratos con los artistas, tratos con los diseñadores, tratos con la gente que hace mastering. Yo con el tiempo me fui, toda mi carrera entera fue autodidacta, si bien tengo muchos amigos que me han ayudado en el camino. En general fue autodidacta. Entonces de repente ahora yo hago mis mastering, trabajo por otra gente también haciendo mastering. Me fui gestionando mis sellos, abriendo los dos. Y después, bueno, con respecto a esta relación, está bueno elaborar con gente más allá de que nos guste lo que haga. Por lo menos en estas primeras etapas es trabajar con gente que apoye nuestro proyecto, que se sienta parte, hacer las partes, para no tener ese choque por ahí de tener que arrancar poniendo mucho dinero. Está bueno trabajar con gente afín a uno. Eso nos va a aliviar bastante la cuestión. Sí, básicamente sería eso con respecto a la relación con los artistas. Después vos podés juntar determinado dinero y pagarle a los artistas, o podés, por ejemplo, darle las regalías directamente del Bandcamp. Cada disco que vos subís a Bandcamp le podés poner una dirección distinta de PayPal, porque ese disco lo cobre tal o cual persona. Está bueno que los tratos que hagamos con los artistas al principio sean claros con respecto a las expectativas. Por eso está bueno, digo que siempre está bueno apoyarse en el lenguaje y en el manifiesto para recordar constantemente a dónde vamos, qué queremos hacer, y las personas que nos están apoyando también lo sepan. Eso es muy, muy importante. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algo puntual, o podemos pasar ya al siguiente punto, que serían las distintas formas de editar. ¿No? ¿Ah? No, creo que estamos de ahí. Bárbaro, perfecto. Pedrito, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién habla? Santiago. Hola Santi, ¿cómo andas? Bien, bárbaro. Che, tengo una pregunta. Vos hablaste de regalías por YouTube o Spotify, ¿viste? Sí. Nunca entendí muy bien cómo funciona eso. Capaz que lo explicas más adelante, pero... No, está bueno. Mira, yo con respecto a ese tema tenemos varias opciones de distribución digital. Lo podés hacer vos, o sea, vos directamente ponerte en contacto con Spotify, monetizar tu YouTube, digamos, sería la forma manual de hacerlo, pero yo por ahí recomiendo aliarse con una distribuidora que por ahí nos puede dar un poquito más de difusión. Las distribuidoras que yo conozco, por lo menos con las que he trabajado, es CD Baby, es una que podés pagar un abono anual para subir todo, o podés pagar un abono por disco para subir todo, y ellos te lo suben a todas las distribuidoras de streaming, más iTunes, pero no las especializadas, digamos, no Traxsource, no Beatport y no Junolot. Después está otra que se llama Symphonic, con Y y PH, Symphonic, que esa sí tiene todo. Tiene todas las de streaming, iTunes, Deezer, Spotify, todas esas, y tiene Beatport, tiene Junolot, tiene Traxsource, tiene todas. Lo interesante de Symphonic es que vos podés hacer lo que se conoce como P&D Deal, que es un Press and Distribution, que se usa mucho para hacer vinilos desde acá, pero para la distribución digital. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a ir a un porcentaje, ellos van a hacer toda la distribución, no te van a cobrar nada, pero se van a quedar con un porcentaje. Normalmente, hasta donde yo tengo entendido, es del 25%, que es bastante, pero no vas a tener que poner plata y puedes subir ilimitadamente tus discos. Después, si vos tenés un flujo Perdón, Pedro, ¿cuál era sí, el nombre de como ese acuerdo? Como P&D. P&D significa Press and Distribution. Ok. Ponele ese amapola, lo usan mucho para... se
se conoció esa frase al principio porque era la forma de hacer vinilos desde acá con una distribuidora alemana, con DJD, con Juno o con otra. Ah, sí, sí, con DJD entiendo. Ahora Claro, entiendo. entonces vos le escribías, le mostrabas tu proyecto, si a ellos les interesaba tu proyecto, te imprimían las cantidades de copia en vinilo y no te cobraban nada, pero se quedaban con casi todo. O sea, de una prensa de 200 discos que se vendan, a vos te quedaban, ponele 100, 150 Sí, euros. 200 euros, algo así. Claro, muy poquito. Por ahí se quedaban a vos te daban 0,50 por disco, te daban 1 euro por disco. Que nada, igualmente cuando uno es joven, cuando uno es más chico, poder tener tu música prensada en vinilo, viste, no te importa por ahí tanto eso. Después ya te empieza a romper un poco la bola que se quiere encontrar el plan. Pero es para un argentino que es muy difícil, sobre todo por las formas regionales de hacerlo, son muy caras, muy caras. Por ahí una prensar 200 copias de un disco en Europa te sale 600 euros y hacerlo acá te cuesta $2.800. Es como mucha la diferencia. Siento que por ahí depende de lo que haga cada uno, obviamente. Si vos tenés una banda y vas a vender tu vinilo en tu concierto, te conviene tenerlos acá. Pero, por ejemplo, por ahí la música que hago yo se vende más en Europa que la que se vende. La música que hago o promuevo yo desde mi sello se va a vender más en Europa y en Estados Unidos que por ahí acá. Entonces, son las opciones que hay. Estábamos hablando de las distribuidoras digitales y por qué recién. ¿Cómo era Santi? Lo que querés saber, no sé si te lo terminé de explicar bien. Me terminaste explicando muchas cosas que también me sirvieron. Sobre las regalías, ¿viste? Porque vos hablabas de que se subían los temas, o sea, que una buena forma, ¿no?, de distribuirlo era subirlos como en formato Premiere o algo así, sí, a algunos canales. Y sí, cómo a vos te pagan, eso se lo pagan a los canales, no te queda nada a vos. Claro, no, es lógico. Entonces, para tener esas regalías en sí lo tenés que subir vos mismo a través de, no sé, CD Baby o estos que fuiste nombrando, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Lo interesante de CD Baby, volviendo a eso, porque todo esto surgió de CD Baby. El P&D que tiene el P&D que tiene Symphonic es poder hacer las cosas sin poner plata, tenerlas en todas las plataformas que te generen regalías, pero que esos se van a quedar con un porcentaje. A ver, si de repente nosotros somos, qué sé yo, elegante, y no le vamos a dar el 25% porque no lo necesitamos, ¿me entendés? Nosotros vamos a ir a hablar directamente con YouTube o con Spotify, que nos den todo, pero nosotros que no tenemos un volumen trato de hablar por todos, no sé si será así, pero nosotros por ahí no tenemos un volumen de plays tan grande, por ahí nos sirve asociarnos a un distribuidor por un porcentaje que de repente poner, viste, $30 por disco o poner $50 al año y subir lo que querramos. Esos son también, depende de la expectativa que tengamos. Yo laburo con unidades de negocio, de comillas, más chicas, entonces a mí no me sirve por ahí poner plata por disco, prefiero asociarme a la distribuidora. De repente también que en este tramado de redes y de hablar con gente y de que la gente que conozca tu sello, a mí me han pasado cosas que siento que nos pueden pasar a todos, que por ejemplo que se me acerque uno de las personas que está a cargo de CD Baby Latinoamérica y me dijo, che, mira, vi que vos tenés contenido tal, que tenés mucho volumen de música, es lo que yo necesito, entonces el loco agarra y me pasa códigos para que yo suba los discos gratis sin que ellos me saquen porcentajes porque necesitan volumen de música para Latinoamérica, por ejemplo. Estas son cosas que nada, de repente se dan por el hecho de ir linkeándose con gente. A lo que voy con el tema de linkearse con gente y por qué es tan importante es básicamente para que no nos tratemos de deshacer la idea de que enguetarse es mantenerse auténtico o lo que sea. A mí me parece que eso ya fue, los 90 pasaron hace mucho tiempo y hay que abrir orgánicamente sin forzar nada, pero las cosas, viste, hay que abrir un poco la cancha y tratar de tener una llegada. Como te digo, en mi caso yo prefiero que sea orgánica esa llegada, pero hay que tener una llegada, viste, hay que sumar gente. No hay nada más lindo que trabajar con gente que le gusta lo que hace uno y que a vos te guste lo que hace el otro.
Acá tengo una pregunta, dice, con respecto a las entidades de derecho en Argentina, ¿es recomendable registrarse uno y su música o la música antes de publicarlo? Si quiere que no, eso no importa, vos podés subir tu música tranquilo y después registrarla. Pedrito, Sí, vos que estás ahí en el tema, por ejemplo, Sadaic sí. hoy ya se metió en la parte digital, en los No, derechos, todo no, o eso. sea, sí, tienen una, ¿cómo te puedo explicar? Eh, tienen los datos, Claro, digamos, pero, pero no generas regalías a través de los plays de claro. YouTube en Sadaic. Y cuando subís, por ejemplo, un álbum, que lo usas Sí, en un montón de plataformas, sí. hay algunas que te piden exclusividad, digamos, que no lo puedas poner en todos lados. No te piden la exclusividad, pero te dan, está buena la pregunta, ¿no? Te dan ciertos beneficios si vos lo pones en esa plataforma. Por ejemplo, beneficios medios tontos igual, ¿no? Porque pues se puede leer como que está buenísimo, pero yo en definitiva nunca lo hago por eso. Pero si vos le pones subís un disco a Beatport y no lo subís a ningún lado antes y tiene un Premiere en Beatport que va a estar solo 2 semanas nada más en Beatport, digo Beatport como Traxor, como otras, ¿no? Si vos lo tenés 2 semanas en Beatport y después aparece en todos lados, en esas 2 semanas ellos lo ponen en una carpeta de exclusivos. Ni siquiera te aseguro que eso que te lo vayan a promocionar en la tapa, ¿me entendés? Porque eso se paga, todo se paga, presentado eso se paga, todo se paga. Otra cosa que vi a algunos recién cuando vos hablabas que estaba bueno por ahí algunos temas, depende de la música, ponerlo en Beatport. Una cosa que vi que hacen es que por ahí uno tiene un EP, lo tiene en Bandcamp, y en Bandcamp lo tiene completo, en muy buena calidad, y en Beatport solamente pone un solo tema del EP, ¿entendés? Claro. O sea, y que es... Bueno, eso es de lo que hablaba recién de las distintos tipos de técnica para publicitarse un poco más pícara. Está buenísimo porque vos de repente vas a ese disco y te encontrás con un solo tema, entonces te vas directamente al Bandcamp para escucharlo entero y para poder comprar más. Pero me parece que se está dando ya bastante el hecho de que uno cuando busca música para comprar en formatos digitales, si no está en Soulseek, la buscas, ves que está en Beatport o ves que está en alguno de estos lugares y buscas el Bandcamp. Yo hago eso y sé que hay un montón de gente que lo hace también. Es como que se está volviendo una tendencia a tratar de comprarle al artista directamente la música. Y me parece sanísimo, me parece que está muy bueno. Por eso creo que hoy es Bandcamp, yo recomiendo 100% Bandcamp como la plataforma para darse a conocer. Después están todas estas que son más chupasangre, si se quiere, pero son necesarias, lamentablemente. Estar en Spotify hace que te pueda escuchar un montón más de gente y se vaya a tu raíz, digamos, donde vos estás. Pero sí, son necesarias las dos. Mijail, con respecto a Sadik y a Capif, sí, es muy interesante, hay que hacerlo. Es un bardo, Sé que ahora han digitalizado un poco más todo, pero bueno, inscribirse fue un kilómetro. Yo me acuerdo que tuve que ir a Buenos Aires un par de veces, fue medio un bardo, la verdad. Y después para inscribirla, bueno, la música, tenés que partiturar, todas estas cosas. Bueno, son medias tediosas, la verdad. Podrían hacerle la vida más fácil a estos chicos, ¿sabes? Pero bueno, es así. Acá me preguntan, esta compra le cambió solo la digitalización, ahora sale un manual de dinamo completo. Creo que se puede mandar un audio. Sí, podés mandar un audio, pero después te piden la partitura. No sé si estamos hablando de Sadaic. Si es Sadaic, te siguen pidiendo la partitura, lo sé porque hace 2 semanas hice una publicidad para una ferretería grande de acá y hice la música y me pidieron la partitura para liquidarme. Después me decían, tenemos tu plata, no te la podemos largar hasta que me manden la
partituras. O sea, que siguen pidiendo partituras. De todas maneras, hay un par de... Yo no los uso, pero hay muchos... hay programas en internet para partiturar que vos pasas las pistas y te arman. Eso me habían contado. Igual, de todas maneras, no es muy... No te piden una cosa muy exacta. Yo le hago a mano, le saco una foto y le mando. Mijail, si querés prender el micrófono y hacer esa consulta hablando, por ahí te lo voy a entender más. Hola, hola. ¿Quiere preguntar si puedo hacer una consulta? Sí. Mire, yo le voy a comentar algo que me ha pasado a mí, por ejemplo, más que todo conociendo de la presencia de internet y conociendo todo. Obviamente que cada uno puede postear en banca, ¿no? Yo lo voy a hacer cortito así usted pueda seguir. Bueno, básicamente, por ejemplo, yo había posteado un álbum en Bandcamp, por ejemplo, pero también lo promocioné a través de SoundCloud. Sí. Obviamente lo que pasó es que pude obtener por lo menos una re-upload de uno de mis temas y que se pudo generar de manera bien. O sea, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente, que por más de que, por ejemplo, para algún artista también depende del género que uno hace, por ejemplo. Si se habla, por ejemplo, del internet, que yo, por ejemplo, yo hago una mezcla de drum and bass en general, por ejemplo, pero es algo de que en la mayoría del mainstream no se puede llegar a escuchar, por ejemplo, entonces siempre es necesario por lo menos tener siempre una presencia, como usted había dicho, que aparte de que pueda haber, por ejemplo, una distribuidora digital, que siempre por lo menos no se pierda la presencia en internet, por más de que uno suba los temas, lo importante es saber cómo llegar. Y la otra forma es que siempre, por ejemplo, pasa de que en internet se llega más porque la gente le gusta y lo comparte y lo pueden distribuir en otras plataformas, no solamente en Facebook también, sino también por ejemplo, en Discord, por ejemplo, que lo hacen. También hay algunas labels que... Disculpame que te interrumpa 2 segundos hablando de eso. Facebook también genera regalías sobre los que posteadas. No sé si estaban entendiendo. Que es muy importante estar atento a eso. Por eso es importante también estar en las distribuidoras digitales. Uno de los máximos ingresos que tenía últimamente de las distribuidoras es por el place de Facebook. Así que sí, es importante esa parte. Discúlpame, Maxi, no. No, está bien. Sí, bueno, o sea, aparte de que se posteen en Facebook, por ejemplo, también que hay como un underground también, que si uno lo sabe aprovechar, no, o sea, no es solamente para de lo que es de los géneros en general, pero si uno sabe aprovechar la parte de internet, por ejemplo, y uno sí sabe cómo vender sus temas, por más de que al principio sea de una forma gratis y que vos lo posteas para obtener reconocimiento, es importante. Pero nada, eso fue algo que me pasó a mí y que está bien, por ejemplo, meterse a distribuidoras digitales, pero también es necesario saber cómo emprender más a una audiencia que quizás para el género que hagas, que no pueda llegar a ser tan escuchado, que por lo menos se le dé una presencia, al menos para lo que es ser un artista, por ejemplo. Y nada, eso. No, está perfecto, más vale. Siempre está bueno atacar por todos los flancos para tener un poquito de difusión, sea Facebook, sean distribuidores digitales, sea Instagram. Yo la verdad que soy medio malo con Instagram, pero cada vez que hago algún posteo y pongo los discos, todo, tiene su feedback. Pero sí, está buenísimo, te digo, atacar por todos los flancos, tratar de generar una exposición orgánica desde todos lados. Totalmente. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, era más que todo explicar también de que algunos no, quizás muchos no puedan llegar a aprovechar esa parte porque quizás sea difícil para algunos cómo saber llegar. Entonces hay algunas labels que postean los álbumes de manera gratis, por ejemplo. Claro. No, sí, mira, eso está bueno. Vos cuando posteas un disco gratis en Bandcamp
podés poner 0, o sea, le cobras a 0 y la gente te puede pagar si quiere, te puede dar una colaboración, que existe mucho eso en Bandcamp. Existe mucho subir, yo tengo muy poco, pero tengo un par de discos. Yo creo que es importante ponerle un precio a la música, sobre todo si la música está para escucharse gratis, entre comillas, en otro lado, si vos la tenés en Spotify, en donde sea, ponerle un precio, como para que también eso te da, ¿viste? Te valoriza un poco. Me parece que está bueno ponerle un precio, por más chico que sea. La gente siempre es libre de poder aportar más en Bandcamp. Y con respecto a la difusión de Bandcamp, me parece que es muy importante hacerlo ahí, más allá de todas las cosas que he nombrado previamente, porque Bandcamp es, sin ser una red social, es una comunidad de gente que está haciendo básicamente lo mismo que vos. Entonces, si vos haces drum and bass, ponle que hagas Liquid, vos haces Liquid y hay una comunidad re grande de gente que hace Liquid en Bandcamp, enorme. Entonces es muy importante taguear el disco, poner los tags bien, sabiendo que cada tag te va a linkear te va a abrir una red. Entonces está bueno taguear bien el disco, está bueno taguear bien los temas, poner los tags de donde sos, por ejemplo. No sé dónde sos, pero en mi caso pongo Córdoba por ahí, como para armar, ¿viste? Una especie de comunidad regional, si se quiere. Taguear a la gente que pone taguear al diseñador gráfico, que te hizo la tapa. El sistema de tags en Bandcamp funciona muy bien, es una herramienta para buscar música y para que de repente te tire related, ¿me entendés? Como te digo, si vos haces Liquid Drum Bass y el que gusta cierto que Liquid Drum Bass va a buscar el tag y en un momento te va a encontrar a vos. Y eso es lo que tiene buenísimo Bandcamp. Tiene muchísimas herramientas, muchas no son conocidas, pero tiene muchísimas herramientas que te permiten tener esa exposición desde una cuestión completamente orgánica, ¿me entendés? Solamente vos contando lo que estás haciendo. Después tiene un sistema de premiar, digamos, que vos subís un disco, lo dejas en draft, no lo publicas, y ese disco se los mandas a ellos, a la gente de Bandcamp. Esto está en la parte de tools, te sale esa herramienta. Entonces ellos evalúan el disco, tienen un periodo de 2 semanas para evaluar el disco, y si el disco les gusta, te lo ponen en Bandcamp Magazine, sería, que es cuando vos abrís Bandcamp, pones Bandcamp, te salen varios discos, bueno, de repente puede salir el tuyo. Esa es una herramienta que recontra sirve, es gratis, y ellos lo hacen porque generan contenido desde ahí, y hasta donde yo entiendo lo hacen, no hay ningún arreglo ni de plata ni otra cuestión, como por ahí si tienen medios digitales como Resident Evil, donde vos tenés que pautar, o DJ Mag, ponele que vos tenés que pautar. Si no es un contenido que ellos van a buscar, digamos, es pauta y es plata, por eso a mí no me gusta mucho esa forma. ¿Puedo hacer una pregunta, Pedro? La que quieras. O sea, vos podés estar en Bandcamp si es que no vendés a través de Bandcamp. Sí. Como, o sea, por ejemplo, si tenés un temas de esto y tenés ediciones en vinilo. Sí. Y medio que ahí justamente no te van a dejar mucho de vender digital, quizás. Te van a pedir que solo sea físico. Claro. Bueno, en ese caso también puedes estar en Bandcamp solamente para que se pueda reproducir la música y en todo caso usar esta herramienta de mandarles para ver si les gusta y Bandcamp Magazine. Totalmente, sí, se puede. De hecho, yo tengo discos en uno de mis sellos, 99 Tapes, que tengo un disco que salió en vinilo y lo tengo subido igual al Bandcamp, pero no se puede comprar, digamos. No se puede comprar, no se puede descargar, no se puede nada, pero lo puedes escuchar. Bueno, entonces me conviene por ahí pensar en eso. Sí, está buenísimo porque vas a tener, me imagino por el perfil, de repente vas a tener un sello que no va a estar en otro lado, pero si vos lo querés escuchar y no solamente escuchar el minuto que te deja uno, por ejemplo, te podés remitir al Bandcamp y escuchar el tema entero. Sí, está bárbaro, se puede hacer. De hecho, vos en el Bandcamp es muy libre con eso. Vos de repente podés subir el disco y poner en la descripción del disco el link de compra del vinilo. De hecho, así hice yo.
Hasta de hecho me parece que te permite vender en vinilo, ¿puede ser? Sí, podés vender tus vinilos a través de ahí también. En caso de que no tengas un P&D, como había preguntado Macaulay recién, que si vos tenés un P&D, la distribución está a cargo de ellos. Lo que vos podés hacer es comprar tus propios discos y venderlos si querés a través de Bandcamp. Bandcamp lanzó hace poco, no sé si ya está o estaba a punto de salir, no, ya salió, un P&D, un trato de P&D de ellos. Lo bueno del trato de P&D con Bandcamp es que te dejaban un porcentaje más grande. Lo raro, no raro, pero como el sistema igual, es que vos podés poner en venta tu disco antes de que salga, como un pre-sale, desde Bandcamp, con el disco no existente. Entonces cuando vos llegás a las compras en pre-sale, ponele, llegás a 50 compras de tu vinilo en pre-sale, ellos ahí te lo hacen. ¿Me entendés? ¿Se entiende? Ahí va, de bueno. Entonces está buena esa opción si vos estás convencido de que vas a vender esa cantidad de discos en determinado tiempo que te bancan para hacerlo. Y que la gente te va a bancar en ese trayecto, porque vos te compras un disco en pre-sale y lo querés, no sé, como mucho en un mes, y por ahí ese trayecto de tiempo se estira más. El P&D que vos haces con DJ Day, con Juno, o con, no me sale la otra, que estoy mutado ahora, es que ellos te lo hacen al disco, ¿me entiendes? No tenés que venderlo antes ni nada. Yo hice hace un tiempo una movida con mi socio Maxi, hicimos para conseguir un P&D que nos den más porcentaje. Por eso te digo, esto son formas alternativas de poder llevar adelante tu proyecto. Está bueno ser creativo y buscarle la vuelta para que suceda de una u otra forma. Lo que hicimos con Maxi fue, tenemos un proyecto en un sello, es un sello que se llama Gareth from Soulseek, que tiene el pajarito de Soulseek en la cacha. Lo queríamos hacer pero no queríamos un P&D que nos dé tan poca plata, sino que confiamos en el proyecto, no teníamos plata para invertir en ese momento en el proyecto, entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que estas empresas que hacen pre-and distribution nos den un poco más de plata? Y digamos, bueno, hagamos de cuenta que el disco existe, ¿ya? Compramos un sello, le puse el pajarito de Soulseek a la cacha de un vinilo, le saqué una foto y lo subí a Discogs, como si fuese un disco que existía, con unos previews de YouTube de 1 minuto por tema. Ya sea por el nombre que tenía el sello, por lo que fuese, la cuestión es que en una semana tenía muchos ones, o sea, mucha gente que lo quería comprar en Discogs, el disco físico, y había una sola copia existente, que supuestamente era mía, y que no estaba a la venta. Y se armó toda una cosa, aparecieron threads en foros, gente hablando de esto, preguntando en Facebook, mandando mucho inbox a esa cuenta de Discogs donde habíamos subido el disco. Y cuando llegamos a, por ejemplo, 300 ones, agarramos esa información y se le pasamos a una distribuidora digital, a uno de estos que se empresa en distribución. En este caso fue uno de Inglaterra, no me acuerdo de su nombre, creo que no existe más. Pero le dijimos, mira, es como puede ser DJ Day ahora, o Juno.com. Le fuimos con el proyecto, le dijimos, mira, tenemos este disco que no existe, pero que ya tiene 300 personas que lo quieren comprar. Queremos hacer un pre-and distribution con ustedes, pero con más porcentaje. Y fue así como tuvimos por primera, creo que en la historia de los P&D, un 50% de la venta del disco sin poner plata. Entonces, es como una picardía, si se quiere, pero en definitiva son formas para poder lograr, viste, desde Sudamérica, que nosotros siempre, viste, no dan pelota a nadie. Entonces, son formas para poder lograr mejores tratos y que la gente pueda de repente tener el disco. Sí, mucha gente, no sé, lo que pasa es que son abusos, ¿viste? Por ahí ellos piensan mucho en la necesidad que vos tenés de ver tu música plasmada en un disco y se meten unas abusadas que no están buenas. Yo lo veo más como algo justiciero que argentino. Pero como te digo, esas formas de poder difundir tu música tienen que ver
tiene que ver con buscarle la vuelta, con que vivimos una época, si bien yo me considero una persona grande por los métodos de ahora, donde la cancha está muy abierta, hay muchas cosas para hacer y no, filosóficamente no quedarse en cómo se hacen las cosas, ¿entendés? En cómo, bueno, saco un disco, lo subo, hago un pre-distribution con DJD, sale el disco, lo posteo en Facebook, ¿me entendés? Hay un montón de cosas, de formas de hacerlo, que suman. Y hay que aprovechar la boludez también, poner la boludez esta del hype de Discogs, de que hay muchos discos raros y te vuelves loco y hay discos que salen 1.000 euros. Bueno, en ese momento nosotros nos aprovechamos de eso, donde a ver cómo reaccionaba la gente al ver que había un disco con este nombre y que había solamente una copia y no estaba a la venta. Y se armó toda una movida, la verdad que nos cagamos muy risa, como estuvo muy bueno. Y pudimos tener un trato digno, digamos, si se quiere, con una distribuidora que hacía discos en ese momento. No me puedo acordar el nombre de la distribuidora de Inglaterra. Y bueno, siguiendo con la forma de editar la música, si alguno necesita, alguno seguramente quiere ver plasmado físicamente su proyecto, hay varias formas, como te digo, existen estos pre-and distribution en Alemania mayormente, pero también en Inglaterra. Seguramente algunos en Estados Unidos habrá, yo no los conozco. Es bastante fácil, no es ninguna ciencia loca y no hay necesidad de que nadie se guarde esta data y no lo comparte. Es simplemente ir al contacto de la página y escribir. Así de simple, así funciona. Escribir, te pones en contacto con alguien, mostrar el proyecto. La mayoría son bastante, ¿cómo te puedo explicar? Te van a ningunear, te van a tratar de salame, digamos, te dicen, no sé, esto no vende, qué sé yo. Vos siempre tenés que estar confiado de lo que hace y insistir sobre la calidad de lo que uno está mostrando, si uno está convencido, por supuesto. Pero siempre te van a tirar abajo, sobre todo para poner los DJs. Es un buen ejemplo, ellos siempre ofrecen cero. Ellos dicen, bueno, dale, me gusta, me parece, te dicen, music is not bad, la música no está mala, pero no creo que tenga tanta salida que toque lo otro, te hago los discos, pero no te puedo pagar nada. Te dicen así, y así empezaba. Puedes decir, no, prepara, que estuve hablando con el otro. Y ahí puedes sacar un porcentaje, porque me parece que por más de que estemos ansiosos de editarnos música en vinilo, sobre todo los que hacen música electrónica, y nos gusta mucho el formato y tenemos una colección y lo que fuese, es también que respeten tu trabajo, que respeten lo que estás haciendo y lo que vas a mostrar. O sea, no digo que sean malos, ¿viste? Sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que ellos dan, que es un montón, porque es lo que nosotros no tenemos, y lo que vos estás dando, que también es un montón y es lo que ellos no tienen. O sea, buscarlo por ahí, buscar el equilibrio. Después hay formas más artesanales de hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros con Gary Tunes hicimos varios cassettes. Al principio lo hacíamos con un chico que tenía una copiadora en su casa y tenía muy buena calidad, era todo súper manual. Después ese chico desapareció, no lo pudimos encontrar nunca más y empezamos a laburar con los chicos de Sin Tierra Discos, son unos capos, y hicimos uno o dos cassettes con ellos. Laburan muy bien, en tiempo y forma, la calidad es buenísima. Si te gusta editar en cassette, a mí me gusta, más allá del objeto, porque siempre es lindo tener el objeto. Yo tengo una casetera en mi casa, pongo cassette y lo escucho, pero esa es una para hacer cassette. Después, para hacer CDs, los podés hacer la clásica de copiarlo y pegarle el sticker, o podés ir a Optics, optics.com.ar, que imprimen y graban CDs en calidad de copia, digamos, muy buena. Nosotros hicimos un CD con ellos, no es muy caro, a partir de 100 copias puedes hacer,
50 creo, si es, porque tenés CDR y después la otra, no me acuerdo el nombre, que es como la de los discos comerciales, digamos, los CDs comerciales, que para poder hacer eso tenés que estar inscrito en SADAIC, o sea, el artista tiene que estar inscrito en SADAIC, ojo, al piojo con eso, para poder hacer la calidad de copia de CD. Si no te hacen ellos un CDR, que buenísimo, nosotros hicimos el CDR porque editamos a un chico de México que no está inscrito, y bueno, lo hagamos CDR, como que hay, la verdad que es impecable la calidad del CD, podés elegir si está pagado, simple, qué sé yo, no muy caro, muy buena calidad, no sé cuánta gente del mundo escucha CD, yo sí escucho un CD, pero nada, está bueno, porque si los vendes, digamos, relativamente rápido, es un buen rédito, y siempre está bueno editar físico, me parece que siempre, cada vez pierde más el sentido, pero gana en romanticismo, si se quiere. A mí me encanta. Agustín, ¿hay gente editando vinilos en Córdoba? ¿Te referís a que si hay una prensa de discos acá en Córdoba? No. Gente editando vinilos desde Córdoba en Europa, sí, hay varios. Están los chicos de Rationalism, My House y Your House, y Moments, que son todos los mismos, pero... Y después están, creo que los chicos de la DIP también habían editado algún vinilo. Pero no, prensa acá no hay. Hay una en Buenos Aires, que es la de Laserdisc, que es carísima, muy cara. La calidad es rara, no voy a decir que es mala, voy a decir que es cara. Porque si bien está bueno que esté y estaría bueno que puedan disminuir sus precios, porque y también requiere lanzar ahí toda esta historia. Estaría buenísimo que eso se hace. Después hay un chico en Mar del Plata, que no me puedo acordar el nombre tampoco, pero después seguimos chateando y se me acuerdo que hace a pedido. Ese o Polimena, exactamente, ese. Exactamente. El Seba hace copias. Puedes hacer 1, 2, 3 copias y ponele. Él las hace y sé que están buenas. ¿Y lo contactas a través de Instagram? ¿Cómo? ¿Y por dónde lo contactas o eso lo contactas como a claro, Seba? Tipo de upplay. Yo le escribí por Facebook. De una. Le escribí por Facebook, todo que re buena onda. Y no lo hacía por algo que necesitaba yo, sino por alguien que necesitaba hacer 3 copias de un disco. Y después, bueno, le ponele muchos artistas locales más bien grandes, tipo Rodrigo Renuevo, han hecho los discos en Laserdisc. Los chicos de Beat Haze hicieron una tirada de discos por Laserdisc, pero creo que esos tenían una subvención. También hay un chico acá de Córdoba, se llama Diego Marín también, que hizo su disco así, pero también fue con ayuda del Estado. Como te digo, la diferencia, si bien vos tenés la posibilidad de hacerlo afuera sin plata, o sea, con estos press and distribution, más allá de eso, hacerlo acá cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, si no tenés un apoyo, como te digo, el Diego Marín él lo hizo ganando un concurso en donde le hacían el disco. Por eso te digo que está bueno inscribirse en concursos, en convocatorias, en becas, porque por ahí puede ser una gran manera de hacer tu primer disco también y hacerlo edición nacional y tenerlo todo en tu casa. También está bárbaro. Yo no tengo experiencia haciendo vinilos acá. Todos los discos que hice los hice afuera, justamente por esto. Sobre todo porque se venden más allá. Si yo de repente sé que acá puedo vender 200 discos, lo haría acá también, saliendo hecho, pero solamente por el hecho de poder hacerlo acá. Pero no, eso no sucede, en mi caso. Quizás un toque por el género, ¿no? Porque dentro de, por ejemplo, del Minimal House hay como un repunte del vinilo, ¿no? Sí, yo creo que nunca ha desaparecido, más del género, techno, minimal, house, lo que sea. Para mí nunca desapareció, ha tenido altos y bajos, pero la gente que colecciona discos sigue coleccionando discos. Cristóbal seguramente sigue coleccionando discos, menos que antes, pero tenés discos. Gustavo Sierra también sé que colecciona, tiene capaz que antes más y ahora menos, pero
yo todo, no puedo parar. Entonces es como, hay más amantes del formato y gente que es menos amante del formato, pero eso sigue existiendo mucho, sobre todo donde está Mapol en Berlín, se toca muchísimo con discos. Acá también, ¿no? Pero bueno, sabes, no hay casa a la que vayas que no tengas una batería de discos. Entonces puede haber variado con el tiempo y puede haber tenido altas y bajas, pero siempre estuvo. Por ahí más en lo que habrá sido de 2000, 2004, 2010 fue como el auge de lo digital y ahora ya no tanto. Sí, claro, de una. A mí me dice por lo que conocí, de una conocí, bajó un montón en su momento. Y siempre va y viene, pero sigue siendo un formato muy fiel, muy fiel. Entonces, yo creo que se va a seguir usando. De hecho, artistas mainstream siguen editando, más allá de que todo lo hacen digital, siguen sacando sus tiradas de vinil. Está en el gusto y está en las ganas de que uno tenga de emprender esa movida, porque hablando puro y duro, si vos no haces 500 copias o 1000 copias, no va a haber un rédito muy grande y no le va a llegar ni a los talones a lo que vos podés ganar en plata, digamos, haciéndolo solo digital. Sigue siendo una opción medio romántica, digamos, editar en vinilo, pero se hace. No sé si eso responde a tu pregunta, Agustín. Sí, muchas gracias. Por favor, un gusto. ¿Qué le presentaba a la distribuidora cuando lo contactaba? Sí, exactamente. Primero te pones en contacto, le decís que tenés un proyecto y por ahí le mandas la música de entrada. Link de SoundCloud privado con opción de descarga. Eso es vital para que te presten atención desde las distribuidoras, o si le querés escribir un sello alguna vez, no hay nada más feo que no te manden la música de esa manera. Es lo más práctico, lo más rápido, y si se lo quieren bajar, se lo pueden bajar. Entonces le mandas el disco por ahí si querés le pueden mandar un par de opciones más en el mismo link, claro, que no serían parte del disco original que vos habías pensado. Pero sí, se lo mandas así. Link de SoundCloud privado, siempre privado. No, alta calidad, vos le estás mandando a la distribuidora, no estás mostrándoselo a nadie. Se lo manda en calidad y le manda el tema entero. Así de una, si no te dan a pelota. Tema entero, alta calidad, con opción a descarga de SoundCloud. Esa es la forma en la que te lo voy a decir. Sí, eso sería la forma. Tenés, bueno, como les decía recién, que tenés lo más fácil, es re fácil ponerse en contacto, digamos, con esta gente, no es ninguna ciencia, es solamente escribir el contacto. Sí, te piden un proyecto de sello, te van a pedir el arte, pero lo primero que tenés que mandar es la música. Obviamente no le vas a mandar un link sin decir nada, le explicas, che, soy de tal lado, tengo este sello, quiero editar esta casa, tengo proyectado 5, está bueno también decirles esto, siempre tengo proyectado 5 discos de acá en adelante, o sea, ofrecerles un proyecto sólido y que se va a sustentar en el tiempo, por más que no lo tengas, lo tenés que hacer. Y después, si querés, le puedes mandar el arte y también, pero yo prefiero, me da un resultado cuando tengo que tratar con esta gente, mandarle las cosas claras y concretas, pero un poco cuento gotas, ¿no? Una vez que se interesó en la música, le mando el arte y así. Y después un manifiesto bien redactado. Bueno, en el primer mail te vas a poner como un primer contacto donde te vas a contar más o menos lo que querés hacer y le vas a mandar la música, pero si le mandas un mail muy largo por ahí, no va a tener la atención que va a tener si es un segundo mail, ¿entendés? Por eso hay que manejar cierto nivel hay que ser un poco escueto. No mucho, explicar las cosas bien, pero mantenerse ahí un poquito. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Con lo que estuvimos hablando, con lo que se habló hasta ahora, escucho.
Bárbaro, me gusta. Podemos ver las formas de sacar la plata de PayPal. Una vez que generemos una plata desde Bandcamp o desde las distribuidoras o desde las distribuidoras digitales o las físicas. No sé si terminé igual de explicar lo de editar en CD. Bueno, editar en CD es como les dije, ahí está Optics o está Laserdisc también, que los dos lo hacen, buenos precios, buen tiempo, lo hacen bastante rápido. Tienen un par de vericuetos, digamos, en cuanto al formato en el que te mandan la música y eso, pero te lo explican todos ellos, con el arte mismo. En Optics, por ejemplo, que es con el que yo trabajé, tiene muy buena calidad de impresión para el arte, te lo dan envuelto en celofán. Es un CD más de la colección. Está bueno editar el CD, fue lindo. Está lindo tener los CDs también. Los cassettes me gustan, pero por ahí puede ser algo medio no, si se quiere, porque no hay mucha gente que escuche cassette. La verdad que eso sí, a diferencia del vinilo, no hay mucha gente que escuche en cassette. Difícil de tocar con cassette. No, claro, exacto. No, pero discos de escucha, por ejemplo, si haces IDM, si tenés una banda de rock progresivo, lo que sea, tenés el caserito. O simplemente tenés el objeto que te puede gustar o coleccionar cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no, obviamente tocar con el cassette no, para eso está la opción digital. Y el CD, sí, el CD puede ser para o si tenés un objeto. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo para escuchar CD, cassette, todo y me gusta. Pero también porque es medio romántico, pero no hay pérdida de calidad, ¿viste? Spotify, el máximo que tiene la reproducción en Spotify es 320 kbps, que es hasta medio mentiroso a veces. Entonces no es MP3 320, es lo máximo que puedo encontrar. Entonces por ahí si tenés un equipo de música lindo y te interesa y te sentas a escuchar, qué sé yo. Para eso está bueno Tidal. Claro, Tidal tiene más calidad, pero no se usa mucho todavía. Por lo menos acá. Yo lo uso, está buenísimo. Pero vos porque sos un tipo raro. No sé, ¿nunca probaste por los derechos en Tidal también? No, tengo las cosas, están en Tidal. Están subidas en Tidal. Pero no recibí nada de Tidal nunca. Y es que es más exclusivo. Claro, igual estaría bueno que se empiece a usar más. Como desarmar ese monopolio de Spotify totalmente. En algún momento se va a usar mucho más porque ya, por ejemplo, el Serato te deja abrir pistas de Tidal. Y lo bueno que tiene Tidal, a diferencia de Spotify, es que vos podés... primero no es tu colección de música, no lo compartís. Entonces vos podés hacer carpetas también como si fuese un tractor y seguramente en algún momento lo van a leer todos los equipos. Ya tienen contratos con marcas como Pioneer, por ejemplo, que ya te viene con el Tidal incluido, como las teles Netflix. Bueno, buenísima esa data, no lo tenía. Está bueno. Repli Media, sí, no he tenido contacto con ellos, pero me suena de una. Bueno, después, las distribuidoras digitales te van a pagar, vos le podés poner una cuenta, pero creo que tenés que poner una cuenta en dólares, que te la puedes armar. Hay una plataforma que se llama Wise, que te deja abrirte una cuenta virtual en Estados Unidos y poder recibir pagos ahí, pagas mucho menos comisión que PayPal. La verdad es que las comisiones de PayPal están muy altas. Cuando te pagan te sacan, cuando te quieres sacar te sacan mucho más, y cuando la envías te sacan también. Hay un par de truquitos que yo tengo para sacar la plata. Si bien no soy un joven inversor, para explicarlo bien en detalle, les puedo tirar más o menos lo que yo hago. Yo hasta junio la estuve sacando por AirTM, que es un person to person, digamos, donde vos, gente te compra tu saldo de PayPal y te deposita a través de la plataforma que regula toda esta transacción, te deposita en pesos en tu cuenta.
en el caso de Argentina, que es lo problemático de tener los dólares en PayPal y tener la plata. Después hay otra que es un poco más intrincada, que es con esta de Wise, que vos te mandas la plata desde PayPal a la cuenta esta de Wise, y ahí es como que tenés la plata en una cuenta y te la puedes transferir directamente. Lo bueno es que te puedes transferir los dólares. Mientras no sea muy alto, no vas a tener mayores problemas. Después hay otra que desde Wise pasarla a otra plataforma que se llama Binance y ahí hacer el P2P, que sería como en RTM, pero Binance es una plataforma de criptomonedas. Vos compras con los dólares de Wise desde esa cuenta virtual en Estados Unidos, compras los USDT, que es una moneda que va paralela con el dólar, y ahí person to person vendes los dólares al blue, digamos, a una persona que necesita esos dólares y te dan pesos. Esa está buena también, es un poco más larga, digamos, sobre todo porque tenés que hacerte la cuenta en Estados Unidos y después tenés que es rápido igual, no, lo único que necesitas es que alguien te deposite $20 en esa cuenta flexibility. Después les dejo, acá no sé si se puede juntar archivos, pero tengo un explicativo de cómo hacer eso, que por ahí ahora a muchos de ustedes ahora no les hace ruido, no les molesta, pero en un momento es todo un tema sacar la plata de PayPal. Yo que últimamente estoy casi que viviendo de eso, es todo un tema. Porque no es lo mismo que te paguen el dólar a 130 que te lo paguen a 180 o a 170. Hay mucha diferencia. Lo que no recomiendo hacer es sacarla directamente de PayPal con Movie, que es lo que te ofrecen ellos, porque te lo pagan muy poco. AirTM no lo estoy usando ahora porque está pagando también relativamente poco, creo que está pagando 145. Con esta forma de Wise y Binance le he sacado un poco más, digamos, un número más real, digamos. Después la otra, que es la más rápida y que también está buena, es vender el saldo de PayPal a alguien que necesite, ya sea porque realiza compras en el exterior y no quiere que le cobren un porcentaje de la tarjeta o lo que fuese, o para lo que sea, no fomentemos este tipo de actividades, pero de repente te vas a algún tipo de página de Facebook que sea que sea afín a lo que hacemos nosotros, ya sea Argensin, por ejemplo, o Mercado Audio, o Foro de Músicos, Web Rackers, o lo que sea. En esos grupos ofrecemos nuestro saldo de PayPal y ahí siempre hay alguien que necesite ese saldo y te comunicas directamente, le mandas los dólares en su cuenta de PayPal y él te manda el plata de tu cuenta. No hay regulación de esta forma, pero de cómo en estos grupos hay cierto trato de lealtad implícita. Después tenés otra tipo RTM que sería saldo.com, por ejemplo, que en un momento tuvo pocas comisiones, digamos, ahora no sé qué nada. RTM, si vas a vender 150, 200, $100, conviene porque no hay tanta diferencia, pero si eso tenés un monto un poco más alto te conviene hacer una movida un poquito más larga, pero bueno, estamos hablando de que son diferencias más grandes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto o con respecto a cualquier cosa? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿quién habla? Acá, Mijail. Hola, Mijail, ¿cómo va? Una consulta, porque yo la verdad en el tema de PayPal y monedas extranjeras, la verdad que me metí, obviamente, cuando empecé a gestionar mi música y la de mis amigos acá en mi zona. ¿Es posible un escenario donde de PayPal se gire, digamos, el monto a una cuenta en dólares de un banco nacional? Se hace directamente, no conviene, se pierde. No se puede. Ahí va, con razón tantas vueltas. Mandar dólares PayPal a tu cuenta en dólares Argentina. Claro, sí. Sí, sería ideal, ¿no? Pero no. Paraíso, sería el paraíso, pero no se puede.
por regulaciones y PayPal ni siquiera te lo permite hacer. PayPal te ofrece a través de Movie Banco Macro, te deja sacar la plata directamente de PayPal, pero estaban pagando muy poco, no sé, algo así como 100 pesos el dólar, 90 pesos. Claro, una fan, básicamente. Acá hay otro, ¿está bien? Ahí, te contesté ahí más o menos. Sí, Flama, gracias. Vale. Chao Lauti, chao Martín, se van. En el caso de Binance o Wise, ¿son plataformas que se vinculan a PayPal directamente o con cuenta bancaria? No, ninguna de esas se contacta directamente. Lo que vos haces desde PayPal, igual le voy a dejar el instructivo, lo que vos haces desde PayPal es hacer un pago a una cuenta en Estados Unidos, que eso sí se puede hacer. Wise básicamente es una cuenta virtual en Estados Unidos. Es como si vos tuvieses una cuenta en Estados Unidos. Entonces, te puedes mandar la plata de PayPal, que va a cobrar una comisión, es mucho más baja que una transferencia PayPal, y vos te mandas la plata desde PayPal a la cuenta en Wise. Entonces vos tenés la plata en una cuenta en Estados Unidos. Hasta donde yo entendía, no sé si lo habrán regulado ya o si se habrá desaparecido, vos podías mandarte desde la cuenta en Wise a tu cuenta en dólares. No me quiero arriesgar mucho porque no estoy seguro. Lo que yo hago es, desde Wise, mandar esos dólares a Binance. O sea, comprar USDT en Binance. Parece complicado, pero no lo es. Yo soy un queso, la verdad, con esto de las criptomonedas. Esto no entiendo nada, pero haciendo esto paso por paso, he logrado sacar la plata, digamos, a una buena cotización. Vos mandas la plata de Wise a Binance y en Binance la vendes P2P. Entonces se la vendes a otra persona, regulado por la plataforma, pero básicamente es eso. Entonces vos le vas a mandar los USDT, que él va a comprar, y él te va a mandar los pesos a tu cuenta. A tu cuenta en pesos. De repente, lo bueno que tienen estas plataformas es que se van, vos tenés que confirmar la transacción para que liberen la plata del otro, y así es como son bastante seguras. IRTM, Binance, Wise, Nexus, otras, están recontravalidadas, son seguras, digamos, no te estás metiendo en una muy complicada y en algo que no podamos entender tampoco. Es bastante simple, no requiere mucho estudio. Sí, está bueno, la verdad, informarse sobre estas cosas porque parece que es el futuro, o el presente, que futuro más que el presente. Pero bueno, me alegro que haya tanta gente que se haya conectado, que quiere saber de esto y que tenga ganas de armar sus proyectos. La verdad que me parece que está buenísimo. Yo ahora al final de la charla voy a dejar un email personal por si quieren comunicarse por alguna duda que tengan, cuenten conmigo. Pero nada, me parece vital lo que dije al principio, tener bien en claro por qué lo hacemos, buscarle la forma, pero no hacer lo mismo que todos, tratar de hacer las cosas de distinta manera, porque a la larga garpa, a la larga está bueno, y no hay nada más lindo que estar orgulloso de lo que uno cree, y de los links que armó y de la familia que se arma, ¿no? En definitiva, cuando uno tiene un colectivo, ya sea un sello o otra cosa. Entonces, partiendo de esa base, de estar seguros de eso, de lo que queremos, darle para adelante. Me parece que les he dado ahí un par de herramientas y cosas que les pueden servir. Como te digo, si necesitan más en concreto los links o dónde está la información de contacto de cada página o lo que fuese, me avisan, yo dejo el mail ahora y me escriben, se los paso. Pero no es una
eso, pero volvéselo. Bueno, de acá en adelante respondo con las preguntas que quieran. Yo tengo una más para volver para atrás, digamos. Porque me fui a buscar el micrófono, que me habías preguntado hace un rato si quería abrir el micrófono. Bien. Y no como las preguntas que hacían. Volviendo un poco al asunto de las entidades de derechos en Argentina, bueno, yo estoy un poco en esta, ¿no? Terminé, bueno, por cuestión de la pandemia, manejando algo que se transformó en un grupo de productores. Bien. Que más que mal los chicos tienen quizás menos experiencia en gestión. Entonces, bueno, yo quedé como armando, digamos, el espacio donde vamos a terminar sacando la música. Bien. Y obviamente descubrí Bandcamp y me encantó. Sobre todo que conocí mucha gente, bueno, a vos te sigo hace un tiempo. Tengo muchos otros colegas también, docentes que tuve, que los he visto elaborar en Bandcamp y me flasheó, la verdad. Yo, qué sé yo, me crié con el concepto de sacar en Beatport, de hacer toda la cuestión de una manera que hoy por hoy, no sé, no digo que sea obsoleta, pero yo, por ejemplo, soy del interior y no sé, la veo tan lejana que me parece mucho más cercano a hacer un circuito propio. Totalmente. En base a eso, era la pregunta que yo te hacía, ¿viste? Sobre si conviene, antes de publicar el catálogo, el EP, lo que sea, el single, en Bandcamp, tener ya todos los derechos tramitados. O sea, los derechos tramitados quiere decir estar en Sadaic, estar en AI, estar en Capif, poner las platas que hay que poner, y al mismo tiempo dar de alta a los artistas que se editarían, digamos. ¿Eso es necesario hacerlo antes de la publicación? No es estrictamente necesario. Está bueno tener siempre los derechos sobre tu música, sobre todo digamos, en el improbable caso de que se vuelva muy popular y vos no tenés los derechos de algo y puede ser un problema. Pero no es muy popular, me refiero muy popular. Sí, que se pegue. Exacto. Pero siempre está bueno tener los derechos de tu música. Ahora sabéis que está pagando liquidaciones extranjeras, hace bastante ya. O sea que si vos tenés editado algo en el exterior físico, vuelve una plata, muy poca, pero vuelve. Y si vos vas a tocar, planillar los temas tuyos que tocas y eso te va generando una plata porque todos los lugares pasan ahí, kiosco. Entonces, si de repente vos vas tocando y vas sumando temas tuyos a la lista y los planillas, esa plata te va a volver. Si llegas a tocar en una fiesta grande, de más de 2.000 personas, planillas tus temas, tocas tus temas, planillas tus temas y esa plata vuelve mucho, una cantidad importante en esta fecha grande, digamos, más de 2.000 personas. Pero todo conciertito, show que hagas te va sumando. Entonces está bueno hacerlo, la verdad que es un lío hacerlo, es complicado todo, no sé si se habrá modernizado un poco, ojalá, pero en la página de Sadaic tenés instructivos, más o menos una onda, aunque onda y Sadaic no van de la mano, una onda te tiran ahí como para empezar a hacerlo. Yo te recomiendo que lo hagas cuanto antes, pero que no sea algo que te impida sacar la música en Bandcamp, porque no va a haber diferencia. Claro, yo me encontraba en esa situación, ¿viste? No sabiendo si debía de esperar a tener todos los pelpa en orden antes de hacer cualquier jugada en internet, de publicar lo que sea. Más que nada con el sentimiento de prever problemas, digo, ¿no? O sea, si... Claro, no, olvídate, no. ¿Está bueno estar en Sadec? Sí, está buenísimo. Está buenísimo estar en Capif también, sí, está bueno. Tampoco es que te vas a hablar la vida, ¿no? Está bueno, nada más, punto. Pero no es menester que lo hagas antes de sacar tu música. Vos podés sacar tu música perfectamente. De hecho, Bandcamp tiene protección de derechos de autor. Buenísimo, no sabía eso. Sí. Bueno, sí. Para el que le interese, vi que en la página del INAMU hay un montón de tutoriales de todo. Y también vi en el chusmeé que se hizo algo, no quiero tirar fruta con el nombre, pero creo que se llamaba así.
el Manual Iberoamericano de Derechos de Autor de la Música. Una cuestión por Sí, está buenísimo. Todavía no lo he hecho bien, pero es algo de, no sé, hace una semana, 2 semanas, mucho más, ¿no? Sí, es una buena lectura. Eso es más, me parece, mira, más importante me parece estar inscrito en el INAMU, por ejemplo. Inscribirse en el INAMU o en el registro de músicos provinciales, por ejemplo, en Córdoba. Todas esas entidades que llevan como un recuento de la cantidad de músicos que hay, es importante estar. Primero por la información que bajan y por la opción a talleres y a cosas gratuitas que dan ellos, que está buenísimo, que te nutren un montón y aprendes un montón de cosas. Más allá de eso también tiene que ver con los concursos y con las becas y con las convocatorias que hacen, que está, y hace 1 año y medio está súper activo, la verdad, súper activo y nada, está buenísimo. De repente yo recibí esta ayuda del Estado al principio de la pandemia solamente por haber estado ahí, por haber mostrado mis cosas en el INAMU. Entonces está bueno, me parece que está muy bueno aprovechar esas herramientas. Tengo una consulta para hacer. Sí. Respecto a los contratos con los artistas, ¿no? Que somos como eso como regalías y todo eso. Saren, discúlpame, no se te escucha mucho. Si podés escribirme la pregunta porque no escuché mucho. No sé si te entendió. No sé si es el micro o qué. Los beneficios que te da el INAMUS, los acabo de decir, son varios. Tenés acceso a talleres, tenés acceso a charlas, tenés acceso a becas, tenés acceso a convocatorias, tenés acceso a concursos, tenés un montón de cosas. Y hay mucha información adentro, como recién comentaba Mijail, que tenés data, tenés como este artículo sobre los derechos de autor, el Manual Iberoamericano de Derechos de Autor. Bien, mira, está buenísima la pregunta, Salem. Yo con respecto a eso me manejo con tratos verbales, digamos. Con respecto a las regalías, depende de lo que vende el disco, si cubre la cuota de lo que es diseño, máster y los gastos que se pueden tener, se reparte la plata. Como te dije, en Bandcamp puedes poner directamente depende del trato que vos hagas con el artista, la afinidad que tengas y el nivel de apoyo que tenga para vos, el nivel de apoyo que vos tengas para él, importante de los lados. Le puedes poner su dirección de PayPal en el disco que subas a Bandcamp y ese plata es para él. Después, el tema con las distribuidoras digitales es más raro porque por ahí no está tan detallado qué disco gana qué plata y tenés que ver, más allá de qué disco gana qué plata, las comisiones que hay en el medio y todo. Entonces, esa parte es un poquito complicada. Yo prefiero armar un trato previo con el artista y de ahí ir manejándolo, juntar cierta cantidad de plata y repartirla. Pero no hay nada escrito, yo no por el volumen de ventas por ahí no es necesario. Y en definitiva nos terminamos conociendo todos. Pero se puede, si uno quiere, por supuesto, se puede armar un artista. Se llama un abogado y se arma el contrato. Pedro, te hago una pregunta acá, Sí. Facundo. Relacionado a esto que me decís de los tratos, porque yo la duda que tenía, que también quiero dar un sello y esto, es el momento de decir, bueno, ¿cuánta plata va para vos? ¿Cuánto va para mí? Si arreglamos eso por ahí. Yo estoy un poco en bolas en eso. Sí. Entonces, ¿vos qué decís que es mejor siempre intentar arreglar con el artista? Digamos, bueno, no sé, tanta parte para vos, para mí. Claro. Primero, como había dicho al principio, yo recomiendo siempre, por lo menos en instancias de lanzamiento, trabajar con amigos, con gente afín a uno, con la que uno quiere formar una especie de comunidad. Entonces estos problemas no van a existir, porque es un par con el que estás trabajando. Después, ¿cómo se maneja la mayoría de los artistas? Me incluyo yo cuando me llaman de otro sello, es cobrando un fee por
por la canción. Digamos, de repente me llaman de un sello de Bulgaria y me dicen, che, loco, yo quiero sacar un disco tuyo, bueno, el disco mío sale tanto. Y es como se maneja la mayoría. Te van a, salvo que sean amigos o lo que sea, te van a pasar un fee por la música. Y después vos te quedas con los derechos definidamente. Podés compartir los derechos de venta, digo, no. Los derechos de la música siempre tienen, eso es algo que hago yo, que tratar de mantener los derechos de la música siempre para el artista. Y eso los distribuidores digitales te dan la opción de decir quién tiene los derechos sobre la música, siempre ponerle al artista, no atarlo al artista a tu plataforma, sino que el artista tenga los derechos sobre su música, y de repente edita un disco con vos y después ese disco lo quiere subir en su banca personal, que lo pueda hacer. Darle la libertad a los artistas me parece que es vital, siendo uno artista también. Pero nada, la forma de tratos que vos podés tener con el artista iba a variar mucho de quién sea el artista que vos querés meter en tu sello y la relación que tengas con él, digamos. La mayoría te va a pasar un fee. De bueno, buenísimo. Vos sabés que ahora con lo que me decís de esto, de los derechos y eso, Sí. hace poco estaba en Banca, estaba por subir un tema, y hay una sección que te dice Creative Commons y te tira un par de opciones más. Sí. Eso básicamente es por esto de los derechos, digamos, como que te da ciertas, ¿cómo sería? Podés hacer ciertas cosas dependiendo cuál elegís, digamos. Claro. Básicamente es para proteger los derechos de autor bajo regulaciones mundiales, digamos. Sí, básicamente eso. Podés liberar. Vos podés, qué sé yo, si usan tu tema para algo, a raíz de eso podés ir a reclamar algo. Si vos lo dejas sin derechos, entendés, libre de uso para todo el mundo. No soy un experto en el tema, pero eso es lo que entiendo. Bueno, buenísimo. Es más o menos eso. La verdad que lo vi y no entendí mucho, pero supuse que iba por ahí, digamos. Sí. Es para mantener los derechos de autor. Por eso está bueno, como de preguntar a Mijail, si están inscritos en Sadai, que sí, que está bien, y para poder, cuanto vos más música subís en Sadai, más protegida tenés esa música en cierta forma. Entonces, de a poco, tranquilo, pero háganse socios de Sadai. De una. ¿Puedo hacer una pregunta, Pedro? Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de tener un P&D, sí. ¿Cómo haces con el artista? Porque te quedan 200 euros máximo de ganancia, que básicamente es lo que vas a gastar en el mastering y en el artwork del disco siguiente. Exactamente. Entonces, copias. ¿Qué haces? Está bárbaro la pregunta. Estamos hablando de P&D, Press and Distribution, edición para editar vinilos. Claro, y sin posibilidad de venta digital. Y sin, claro, el clásico only vinyl, digamos. Bueno, yo tengo un sello que es de esta forma, que se llama Castelar Discos, que editaba solamente en vinilo. Y encima el primer disco, como no hice P&D porque quería que salga bajo mis términos, digamos, entonces lo pagué y me volvió más o menos la misma plata, digamos, casi no gané. Como te dije, como decía al principio también, para encarar las cosas más chicas está bueno trabajar con gente que te apoye. Por ahí el máster lo tenés que pagar porque alguien que no conoces, pero por ahí el tema del artwork, pedís una mano al principio para poder hacerlo. Al artista le explicas cómo es la situación y por ahí le va a interesar o no, o apoyarte. En mi caso fue así, yo por suerte la gente con la que saqué los primeros 3 discos me apoyó y me dio la posibilidad de después generar un poco más de dinero para poder devolverle o darle, digamos, lo que correspondía en su momento. Pero si lo hacemos de esta forma, como decís vos, en Levine y 200 copias, te van a tener que bancar o vas a tener que tener plata de otro lado, básicamente. Por eso hay esta industria es mucho más fácil para la gente que tiene dinero hacerlo plausible, digamos. Hoy voy a
pero me imagino que teniendo un poco de onda y explicándole un poco la situación y por eso digo, siempre está claro, siempre es importante tener claro el manifiesto, la forma, cómo va a ser, qué es lo que quiere mostrar, en qué lugar quiere ocupar, lo que sea. Te va a ayudar a que la gente te apoye, ¿me entendés? Si ve que el proyecto está bueno. Y es la forma de hacerlo, como decía también en un momento, editar en vinilo, si no se hacen tiradas muy grandes, es muy difícil hacer plata. Y menos si haces P&D, porque te dan muy bajo porcentaje, pero si vos pagas las prensas, y no lo haces ni siquiera con DJD, sino que vas a plots, por ejemplo, con una planta de prensado, vas ahí, pagas la prensa ahí, haces los stickers, las cachas en otro lado, y las pegas vos, qué sé yo. Vos que sobre todo que estás en Berlín tenés como más posibilidades de hacer estas cosas, de hacerlo más independiente. Pero quizás para arrancar sirve un poco, ¿no? Como que te distribuyan. Sí. Por ahí, no, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso vos firmás un contrato con ellos, porque obviamente ya es más serio, digamos, en ese sentido. Y aparte tenés que estar en GEMA, que es como un SADAI de Alemania. Tenés que llenar la planilla de GEMA. No estar inscrito en GEMA ni ser socio de GEMA, pero tenés que hacerlo a ese trámite. Y otra pregunta, ¿vos compraste copias tuyas en PID y después las vendiste quizás aparte, quizás como para hacer con un resto de plata? Sí, de una. El trato que vos haces, sí, lo que dice Sarema está bueno de una. El trato, yo estoy un poco más centralizado en cómo hacerlo en Argentina, pero en Berlín hay muchísimas más posibilidades, obviamente. Cuando vos haces un contrato en P&D, vos tenés que, más allá del porcentaje que te dan por disco, que eso es negociable antes de hacerlo, vos tenés que, las copias que vos compres te van a quedar a mitad de precio. O sea, te van a quedar el costo de lo que se hace el disco, supuestamente. Entonces vos te podés comprar todas las copias que quieras, un disco que sale 7 euros, por ahí vos te sale 2,50, 3 euros. Entonces te los compras y los podés vender vos. Está buenísimo al principio tener una distribuidora que te ayude porque te lo va a poner en un montón de disquerías, no solamente virtuales, sino físicas también. ¿Entiendes? Que es algo que vos tendrías que hacer pateando en la calle o mandando un mail y correo. Yo el primer disco de Castellar lo hice de esta forma, lo pagué yo, hablé con disquerías de todo el mundo, les ofrecí el disco y los mandaba desde la planta de Alemania, los hacía mandar a las distintas disquerías. Tuvo muy buen resultado porque el disco se vendió en una semana y media y la verdad que funcionó bárbaro, pero fue un laburazo. El segundo disco lo hice completamente P&D, te olvidas de esa parte y te podés focalizar en otra. El punto de hacerlo vos solo es le tenés que poner pilas, digamos, porque que se venda el disco va a depender netamente de vos, no de la distribuidora que estés usando. La distribuidora es la que, al invertir la plata en tu proyecto, por más que a vos te pague poco, ellos necesitan vender primero por el sobrestock que generan y por la plata que pierdan. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo te recomiendo de una hacer un P&D al principio, totalmente. Trata de la negociación, en las primeras negociaciones, trata de sacarle el mayor porcentaje posible para que a vos te quede una plata para poder cubrir la mayor cantidad de costos. Y te dé la posibilidad de hacer un segundo disco. Pero es una buena forma de hacer las cosas rápido y bien. Te van a generar una exposición que vos por ahí solo va a ser un poco más complicado que lo hagas. Dale, de una, gracias Pedro. No, de nada. Yo lo que hice con respecto a Castellar, que era este sello que salía solo en vinilo, fue después del cuarto disco. Cuando se agotó el cuarto disco empecé a subir el primer disco a Bandcamp. Medio caro porque como era solo vinilo, entonces si vos lo querés tener en digital te iba a salir un poco más caro. Y la verdad que me ha dado resultado y entendí también que si bien el fanatismo y el romanticismo de que las cosas estén solamente en disco está buena, también dije, bueno, realmente está bueno que otra gente pueda pinchar en música. Eso también va en filosofía y en forma de pensar, pero subir esos discos que estaban solo en vinilo y que se habían vendido rápido, que están buenos, qué sé yo, me ha generado también un ingreso que me ha ayudado a poder hacer otras cosas. Siempre que tenés un poquito de
tranquilidad, entre comillas, si se quiere, que no existe nunca, pero entre comillas una tranquilidad de los ingresos que vas generando, de los proyectos que estás gestando, te da cierta tranquilidad para poder emprender otros. Eso me parece importante. Muchachos, ha sido un gusto. Muchas gracias por levantarse temprano, venir a escuchar esto y espero que les sirva realmente.